Dios tiene propósitos en nuestras vidas, propósitos gloriosos que el Señor ha hecho, hermanos. Este pasaje nos habla de la plenitud de sus riquezas. Cuando hablamos de las riquezas, yo creo que aquí cabe decir que para muchos riquezas son unas cosas, o yo no sé si sea lo mismo para todos, cuestiones materiales. Hay riquezas en salud, hay riquezas en amistades, hay riquezas en paz. Bueno, hablar de riquezas, hermanos, en Dios es hablar de plenitud en todas las áreas. No sé cómo usted defina riqueza, pero también debemos de entender cómo definimos nosotros la vida. ¿Qué percepción tenemos de la vida como nos está sucediendo en este momento, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, la manera de entender la vida? Y yo creo que Dios ha provisto bendiciones, una herencia, riquezas abundantes para los que creen, bendiciones que son sin límites. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Dios siempre, hermanos, está pensando en hacernos bien, trabaja continuamente en hacernos bien, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a estar en dos grupos, hermanos. ¿Cómo vemos la vida? Los que son de fe y los que no son de fe. Los que son de fe, cualquiera que sea la circunstancia, ellos tienen fe. Cuando se está carente de esa fe, vienen circunstancias difíciles. Las circunstancias nos aplastan, nos abruman. Las circunstancias nos derriban. Nos empiezan a erosionar por dentro, hermanos, y empiezan a robarnos la tranquilidad, la fuerza, la alegría, el gozo. Son situaciones que pueden verse en estos grupos, los de fe y los que no tienen fe. O sea que con Dios o se tiene fe o no se tiene fe. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que todos nosotros tenemos que entender que hay acontecimientos, logros en los que podemos estar descansando nuestra felicidad, nuestra fe, hermanos. ¿Usted en qué descansa? ¿En lo que quiere al obtenerlo? Cuando la fe es plena, hermanos, nada más está fundada y edificada en una sola cosa, que es Cristo. Pero cuando nuestra fe y nuestra felicidad no está afincada en Cristo, vamos a estar dependiendo de adquirir cosas, de alcanzar un estado, una situación de vida. Vamos a estar pensando en logros, vamos a estar pensando en muchas cosas. Pero realmente, hermanos, nuestra fe debe de descansar única y exclusivamente en Jesucristo. Alguien podría decir, no, hermano, yo creo, soy de mucha fe. Pero ¿en qué está basada su fe? Dígame. ¿En qué está basada su fe? ¿En logros? Hay gente que dice, mira, tiene fe, alcanzó esta meta, alcanzó este logro, tiene fe. La otra pregunta es, ¿en quién está basada su fe? La gente va a basar su fe en un elefante si quiere, ¿verdad? En lo que quiera. Pero cuando la fe está basada en Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, el gobernante supremo, soberano, la autoridad indiscutible, el amo, el Señor, el Rey de Reyes, creo que nuestra fe está bien ubicada porque está fundada, sí, en la roca inconmovible de los tiempos, que es Cristo Jesús. Pero cuando nuestra fe está dirigida por otro rumbo, ¿en quién estamos fundando nuestra fe? Y es muy importante que nuestra fe esté bien edificada, bien fundada en Jesucristo. En Colosenses 2:23 dice, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros, todas las riquezas están en Cristo. Así es que, como quiera que estemos viendo la vida, hermanos, tenemos que ir y llegar a Cristo. Vamos a ver algunos aspectos, hermanos, que están aquí en este pasaje de estas riquezas plenas. La plenitud de esas riquezas, primero, tenemos que entender que son de Él. Las riquezas son de Él. El apóstol Pablo se maravilla al pensar en las riquezas de Dios, al pensar en Dios. Y aquí, el versículo 33, el apóstol Pablo hace una expresión, o profundidad, dice, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. La sabiduría de Él, hermanos, es incomprensible en muchas ocasiones para nosotros. Los caminos de Él son incomprensibles también para nosotros. La justicia de Él, hermanos, el conocimiento de Él son incomprensibles en muchos aspectos para nosotros. No podemos en ocasiones saber, hermanos, lo que Dios está haciendo. Otras veces medio lo entendemos. Pero hay una situación, hermanos, muy importante. Fíjese bien, cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios hace, a veces no lo comprendemos. La Biblia me habla de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre idólatra. Eso era Abraham. ¿Cómo es posible que este hombre pasara a ser el padre de la fe? ¿Quién podía entender que un pueblo de esclavos, fíjese bien, pasara a ser un pueblo escogido de Dios? ¿Quién puede entender que un
jovencito esclavo pasara a ser el gobernante de la potencia principal de aquel tiempo, del país de Egipto. ¿Quién podría entender que un hombre iracundo podría ser un gran libertador? Me refiero a Moisés. Moisés tenía un problema con la ira. Cuando miró que el egipcio que él golpeaba al hebreo, ¿qué hizo? Dice la Biblia que fue y lo mató. Y la ira fue la que le ocasionó aquel berrinchillo que hizo ahí cuando golpeó la peña, le ocasionó no entrar a la tierra prometida. Así es que dice la Biblia que no se ha encontrado otro hombre tan manso como Moisés, pero Moisés tiene una lucha de ira interna. ¿Me entiende? ¿Quién se iba a imaginar que este hombre iracundo iba a ser un gran libertador? Las cosas que Dios hace, hermanos, y que la Biblia nos registra, están en la sabiduría de Dios. Nosotros cuando aplicamos el conocimiento, hermano, a veces no damos ni 3 cacahuates por nadie, pero Dios no ve lo que nosotros vemos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos nuestros son los caminos de Dios. Dios en su sabiduría hace cosas tremendas. Todo viene de Él. Es la expresión que está en el último versículo, ¿sí? La primera expresión que está ahí dice que todo es de Él. ¿Va conmigo nuevamente? Porque de Él. Primero es de Él. Son 3 cosas que hay aquí, hermanos. De Él. De Él es la sabiduría, de Él es la justicia, de Él son sus caminos inescrutables. Amén. La manera en que Dios hace las cosas es sabia. El conocimiento de Dios todo lo comprende, todo lo conoce. O sea que Él tiene la manera y el conocimiento de todas las cosas. Y muchas cosas nosotros no las podemos captar, hermanos. Muchas cosas no las podemos entender. Pero esa sabiduría, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces Dios hace cosas que no entendemos? ¿Usted entiende lo que está pasando en su vida? Uno dice, caray, estos padres son tremendos, pero mira qué buenos hijos. Si a los pilingüijos de uno le invierte todo y mira, a estos no les cae el 20 todavía. Ah, mira, este ha sido tremendo, pero ahora qué bien le está yendo. Dijo David, cuando vi la prosperidad de los impíos, que dijo, tuve envidia. Casi se resbalaron mis pies. Ellos no sufren dolores, ellos no se esfuerzan. En vano me he guardado, en vano me he portado bien. ¿Usted entiende la sabiduría de Dios? ¿Cómo hace la manera en que Dios hace las cosas, hermano? El conocimiento, Él está anticipado a todas las cosas, todo lo conoce. Todo lo conoce. A veces uno no entiende los desenlaces, pero Dios sí los conoce. Cuando hablamos de la justicia, de los juicios de Dios, a veces le preguntamos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Usted entiende la justicia de Dios y los juicios? Pablo está hablando de una profundidad. Y cuando habla de la profundidad, también cuando habla del amor, él habla de una profundidad del amor de Dios. Habla de anchura, profundidad, altura. Pablo no puede captar, y nosotros nos es, hermanos, muy difícil comprender, pero yo creo que sí podemos aceptar. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Aceptar que todo viene de Él. Cuando se ve usted al espejo, usted se pregunta por qué tiene esa cara, ¿no? Todo viene de Él, hermano. Entonces, no, mis abuelitos, pues tus abuelitos también vienen de Él. Todo viene de Él, hermanos. Nada ha quedado fuera, hermanos. Nos cuesta aceptar lo que Dios en su soberanía hace. Nos cuesta trabajo aceptar lo que Dios dice de sí mismo. Nos cuesta trabajo, hermanos, a nosotros aceptar lo que nosotros somos en Él, aunque no comprendamos, tenemos que aceptar. Lo que dice Dios a veces choca, hermanos, con nosotros. Yo soy tu Dios fuerte, celoso, y empieza a dar indicaciones. Yo soy esto, y uno dice, ay, qué difícil. Lo que Dios nos dice que somos, hermanos, nos cuesta trabajo aceptarlo. ¿Usted está de acuerdo? Cuando Dios nos dice que somos lo máximo para Él, nos cuesta trabajo aceptarlo. Cuando el mundo nos pone un calificativo, yo no sé por qué lo aceptamos tan rápido. Cuando alguien nos habla despectivamente, no sé por qué lo aceptamos tan rápido. Pero cuando nos dice, tú eres mi especial tesoro, tú eres mi linaje escogido. Cuando Dios empieza a decirnos lo que somos para Él, ¿por qué nos cuesta trabajo, hermanos, aceptarlo? De Él, hermanos, vienen todas las cosas. Es un asunto de fe también. Nosotros nos cuesta trabajo creerle a Dios. ¿Usted acepta lo que Dios le dice, que usted es especial? ¿O usted se siente especial? Porque hay gente que se cree especial, hermanos, ellos mismos de por sí. Pero es mejor creerle a Dios. Si Dios dice que yo soy especial, es que soy especial. Pero especial en Dios, hermanos, es creer lo que somos en Él. Somos su creación, ahora somos su imagen. Somos su gloria. Y somos los que estamos aquí para reflejar la vida de Jesucristo hacia otros. Eso es lo que pasa, hermanos. Amén. Y cuando Dios se propone algo, a veces nos preguntamos en sus juicios, en sus caminos, ¿por qué permites esto, Dios? ¿Por qué pasó esto? A mí hay gente que me cuestiona, ¿por qué hay esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y hasta se enojan con Dios. Sus juicios, sus caminos, hermanos, son inescrutables, son insondables. Uno ve cierto aspecto, pero Dios sí conoce. El conocimiento de Dios, Dios está viendo a fondo lo que hay, hermano. Nosotros no alcanzamos a captarlo. Lo cierto es que todo lo que viene de Él, cuando Él se propone algo, hermanos, Dios lo logra. Aunque Dios, hermanos, nunca se mete con nuestra voluntad, ¿me entiende? Nunca se interpone, o sea, sus planes nunca los interpone a la fuerza en nuestras voluntades humanas.
Él no interfiere, hermanos, con nuestra libertad. Él nos da su propósito, Él nos da su plan y nos dice, ¿quieres? Yo tengo esto para ti. Es como cuando usted tiene un ahorro y tiene todas las ilusiones de que su hijo estudie, pero a su hijo no le gusta estudiar. Usted tiene todos los planes, tiene todos los propósitos, pero su hijo no quiso. ¿Qué hace usted? ¿Lo puede obligar? Claro que no. Dios tiene riquezas plenas para nosotros, hermano, que por la fe podemos adquirir y nos las ofrece, pero tampoco nos puede obligar, hermano. ¿Me entiende? Y cuando llegan las situaciones adversas, que sus caminos no los entendemos, hermanos, que sus juicios, su justicia tampoco la entendemos, surge una confusión en nuestras vidas, pero todo viene de Él. Nunca vamos a comprender a la perfección, pero sí podemos aceptar que todo viene. Esa es la diferencia, ¿verdad? Aceptar y seguir creyendo en Dios. Todo viene de Él. Todo absolutamente viene de Él. Así es que Él tiene riquezas plenas para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque son de Él. Tiene riquezas plenas para nosotros. ¿Me entiende? Dios se ha propuesto hacer cosas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, te voy a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Dios no los iba a obligar, hermanos. Aquella generación no quiso la tierra prometida. Dudó y no la poseyeron, no entraron a la tierra prometida. Pero la siguiente generación sí entró. Cuando Dios se propone algo, Dios lo va a lograr, hermano. Dios va a hacer todo lo que tenga para lograrlo, pero también jamás nos va a obligar a que nosotros lo hagamos, hermano. Él está esperando gente que le crea, gente que tenga fe. Y fe, hermanos, tiene que ver con aceptar verdades en las cuales podemos descansar. En los días de Cristóbal Colón decían la tierra es plana. Por ahí a Cristóbal Colón se le prendió, empezó a ver el mástil de los barcos cuando venía, cómo iba saliendo, hasta que había todo el barco. Y él empezó a deducir que la tierra no era plana, tenía curvatura, ¿verdad? Pero le decían, sí, pero el que va por allá va a caer a un abismo sin fin. Y había muchos temores. Él pudo confiar por ahí, pudo ver escritos de otros que se habían aventurado, que por X circunstancia habían navegado más allá, encontrado otras tierras. Y él fundó su seguridad en aquellas cartas que él obtuvo. Y se aventuró, creyó, empezó a descansar en aquellas palabras, él las creyó, las tomó de él, cuando muchos sus verdades que tenían estaban tan metidas y tan cerrados que no se aventuraban como lo hizo él, pero él descansó en aquellas verdades, en aquellas palabras. Y la fe es eso, hermano, es descansar en lo que Dios dice que es y lo que somos para Él y lo que Él quiere darnos a nosotros. Pero si nosotros, hermano, no le creemos a Dios, seguimos obstinados y aferrados. Son verdades en las que tenemos que descansar. El enemigo siempre viene y trae confusión, hermanos. Las circunstancias, cuando usted está viendo las cosas, dice la Biblia, ya no andamos por la vista, andamos por la fe. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo creerle a Dios lo que Él dice que es? Él es el poseedor de todo, Él es el dueño de todo. Él es el que mueve todas las cosas. Y nosotros, hermanos, somos su especial tesoro. Amén. Y toda bendición nos es dada en Cristo. Pero cómo nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿verdad? Dios está obrando, no entendemos la manera, hermanos. Desconocemos lo que Dios hace, lo que enfrentamos. Buscamos tratar de entenderlo, su justicia, pero no. Todo es de Él, pero no solo es de Él, hermanos, son por Él. Es la segunda frase que está ahí, 36, porque de Él y por Él. Amén. Aquí Pablo hace un contraste, hermanos, entre la humanidad y la deidad. Hay tres cuestionamientos que se hacen aquí en este pasaje. ¿Vamos a ellos? Nosotros renegamos, hermanos, en nuestras limitaciones por lo que nos toca vivir y enfrentar para alcanzar las riquezas plenas de Dios. Esas riquezas plenas que consisten en lo que es vital y verdadero y lo que es de precioso valor, hermano, que a veces nosotros no entendemos. Esa sabiduría, ese conocimiento, ese fundamento firme, esa realidad indiscutible de Dios, hermano, nos cuesta trabajo aceptar. Los tres cuestionamientos, el primero de ellos es, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Usted la entiende? Cuando yo leo el libro de Job, yo me pregunto, digo, ¿qué sentido tendría todo el sufrimiento de Job? Cuando veo los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto, digo, ¿qué sentido tendría toda esa esclavitud? Cuando uno está sufriendo alguna situación, hermanos, física o familiar o de cualquier índole económica, uno pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Usted le haya sentido? Claro que no. ¿Quién comprendió la mente del Señor? ¿Quién lo entiende? Dígame. Nos es muy difícil a nosotros poder aceptar lo que Dios está haciendo, hermano. Nos quejamos, renegamos, nos enojamos, nos desanimamos, le echamos la culpa a Dios, nos cae gorda la gente, todo. ¿Usted comprende la mente del Señor? ¿Quién? ¿Podemos entender y anticipar lo que Dios va a hacer, hermanos? ¿Podemos anticipar cómo Dios va a manejar las situaciones en las que estamos metidos? Todo lo intentamos, pero no resulta como creemos que debe de resultar. ¿Usted entiende la mente de Cristo? ¿Qué estás haciendo, Dios? No te entiendo. ¿Por qué no puedo salir de este hoyo? Yo le pregunto, hermano, ¿qué reacción está teniendo usted? ¿Qué reacción tenía el pueblo de Israel cuando ellos solamente veían desierto y cuando quedan descorazonados porque hay gigantes con los que tienen que pelear? ¿Qué reacción tenemos cuando nos dan noticias, hermanos, devastadoras o cuando vemos situaciones donde no les vemos la orilla y no vemos un cambio?
¿Qué actitud mostramos? ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Usted entiende la mente del Señor? Y hay cosas incomprensibles que estamos viviendo, hermanos. Hay situaciones incomprensibles y estamos inconformes. Y esa inconformidad genera actitudes en nosotros. Amén. La Biblia tiene muchas situaciones, hermano, donde nuestras reacciones son de inconformidad por lo que estamos viviendo. No entendemos la mente de Dios. No sabemos lo que está haciendo. ¿Por qué pensamos que nos juega bromas pesadas, Dios? Nos cansamos, nos fatigamos, nos desanimamos. ¿Estamos en eso, hermanos? ¿Eso pasa? ¿A usted no le ha pasado? Como que entramos en etapas así, no me interesa. Y hacemos las cosas por el ahí se va. Como sea, es igual. Usted comprende lo que Dios está haciendo. Usted entiende cómo Dios lo está haciendo. Nosotros somos muy sabios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Es la otra pregunta que está ahí. Léalo conmigo. Versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nosotros somos muy listos. Dios debería de hacerle así. Dios debería de hacerle de esta manera. ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Jonás? Tenía un mensaje que dar y no quería, se resistía. Lo echan al mar, va al vientre del pez, el pez lo vomita y llega a Nínive y dio un mensaje más a fuerzas que de ganas. Por la tarde él se sienta para observar a qué hora se chamuscan los de Nínive. Crece un árbol ahí de crecimiento rápido y él está bajo la sombra. Y Dios le da una lección. Seca el árbol. ¿Qué hace Jonás? ¿Por qué lo secas? ¿Por qué se seca? ¿Por qué no quemaste a los de Nínive si son tremendos? ¿Quién es consejero de Dios, hermano? ¿Podemos decirle a Dios cómo haga las cosas? Pues Señor, no me gusta cómo lo estás haciendo. Porque esa es nuestra actitud. No me gusta que no vea ningún resultado. Esa es nuestra actitud. ¿Puede reconocerlo, hermano? ¿Usted? No, hermano, yo soy de fe. Yo, aleluya, gloria a Dios. Esa es nuestra actitud, hermanos. ¿Quién es consejero de Dios? ¿Quién le tiene que decir la manera? Nadie, hermanos. Nadie, absolutamente. Él sabe las cosas y nosotros no alcanzamos a comprender. Él resuelve la manera que nosotros nunca podríamos, hermanos, imaginar. Él sabe todas las cosas. ¿Alguien le puede sugerir a Dios lo que Él está haciendo? ¿Que uno piense que Dios desconoce lo que está pasando? No, hermanos, no podemos. La tercera pregunta, 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Pensamos que Dios nos debe? ¿Qué le podemos dar a Dios que no sea de Él, hermano? Lo único que disponemos es nuestra voluntad, pero Él no la dio. Discutir con el poder de Dios es discutir con el mismo poder que nos dio ese poder de discutir. ¿Me entiende? Así es que, ¿qué nos ha dado que no sea de Él? ¿Acaso yo puedo hacer promesas? Mira, Dios, te prometo, para querer comprometer a Dios. Dios no le debe nada a nadie. ¿O quién le va a dar para ser recompensado? ¿Usted está entendiendo lo que dice Pablo? Pablo está impactado por la manera en que nosotros vemos la vida. Pero estoy impactado por la sabiduría, porque es tan profunda, hermanos, por el conocimiento, por los caminos de Dios, por los juicios de Dios. Pero también está viendo, hermanos, nuestra terquedad. 3 cuestionamientos que pone ahí Pablo. ¿Cuándo alcanzamos a comprender lo que Dios hace, hermanos? Todas las cosas existen por Él. Amén. No captamos que Él está trabajando en nuestras vidas siempre. ¿Usted cree que Moisés entendía lo que estaba pasando cuando quiso liberar a un pueblo y mata a un hombre y él pensó que pues iba a lograr una libertad, una revolución, una emancipación, y todo le sale mal y tiene que irse al desierto 40 años? ¿Usted cree que José entendía lo que Dios estaba haciendo cuando él tenía sueños de grandeza y termina siendo esclavo y termina en una casa, es acusado, va a la cárcel? ¿Usted cree que José entendía? José no entendía lo que estaba pasando. ¿Usted cree que David entendía que le prometen el trono y lo que tiene, hermano, es pura persecución y allá en el desierto solo? ¿Usted cree que David no entendía lo que Dios estaba haciendo? ¿Usted cree que Pedro entendía, hermano, sus lágrimas amargas cuando negó al Señor? Dios estaba obrando, hermano. Usted no entiende lo que Dios está haciendo ahorita. Estaremos pasando por situaciones, hermanos, que son difíciles. ¿Me entiende? Dice, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuántos años estuvo José, hermano, en ese proceso? Promedio de 13 años. Moisés no entendía, hermanos, David no entendía, Pedro no entendía, ellos no entendían, nosotros no entendemos, pero todo tiene su culminación en Dios. Él es la razón. ¿Por qué todas las cosas existen? Es por Dios, hermano, por Él, nada más. Dios está, hermanos, siempre en escena. Dios está siempre en acción. No lo entendemos, pero Dios está haciendo cosas, hermanos, en nosotros. Tal vez tenga tiempo usted en una situación, en una condición. No lo entendemos, hermanos. Todo es de Él, por Él, y finalmente dice que todo es para Él. Todas las cosas son para Él. Él es el origen, hermano. Él es el sustentador. Todo depende de Él. Todo tiene sus raíces en Dios. Usted ve los frutos, ¿verdad? Hermano, a veces a Dios lo metemos en un cajoncito y lo hacemos pequeño. Pero todo está en Dios, hermano.
Tenemos que sacarlo de ahí. Tenemos que tomar, hermano, las promesas de Dios, creerlas. Tenemos que trabajar en la raíz. La raíz es Dios. Y para que pueda dar los frutos, hermano, tienen que estar conectados a esa raíz. Si no están conectados a esa raíz, hermano, no están los frutos que Él quiere. El secreto de los frutos está en la raíz. ¿Me entiende? No está en las ramas, no está en el tronco visible. Aún el tronco visible está absorbiendo la savia desde la raíz. Todo, hermanos, es para Él. Todo, absolutamente. Así es que nosotros, cuando pensamos en lo que estamos viviendo, hermanos, aquí hay una doxología. Nos toca creerle a Dios, vivir, hermanos, en fe. Todo lo que Él quiere, hermanos, hacer para su gloria en nosotros. ¿Qué es la doxología que viene aquí al final? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo es para Él, hermanos. La gloria, todo es para Él. Cuando veo la vida de José, hermanos, yo me impacto porque José fue alguien, hermanos, que muestra su crecimiento de carácter. Cuando él era un jovencito, él era muy egoísta. Él decía, a mí me van a servir. A mí se van a inclinar todos. Y tuvo un sueño que hasta el sol y la luna, que eran sus papás también, ellos se iban a inclinar ante él. Ese José vivía en una situación, hermanos, con sus hermanos, donde había un hogar disfuncional por un padre que tenía preferencias con 4 esposas. Y había una envidia tremenda entre los hermanos, entre la familia. Y todos se quejaban que José era el consentido, todos le mostraban su desprecio, terminan vendiéndolo, ¿verdad? Una vez que lo venden, él es acusado. Pero José empieza una escuela como esclavo muy diferente, hermanos. Josué aprendió el secreto del liderazgo, que es primero ser siervo. Josué no pensaba en servir, él pensaba en que todos le iban a servir a él al principio. José tiene algo muy tremendo aquí, hermanos. Nunca se quejó, nunca murmuró, nunca renegó de las cosas que estaba viviendo. Cayó a la cárcel, de la cárcel subió al trono, pero ya no pensaba en que le sirvieran, ahora él pensaba en servir. Ya no hablaba tan rápidamente José. Ahora cuando se enfrenta a sus hermanos, él primero es discreto y calla y los observa. Él está viendo si en los corazones de ellos hubo algún crecimiento, alguna madurez. Cuando él va a retener a su hermano, por ahí Judá dice, no lo hagas, mi señor, porque mi padre ya es anciano. Y si faltara mi hermano, dice, él moriría. Tómame a mí. ¿Qué es lo que observó José? Que sus hermanos también habían crecido, que había un cambio en sus hermanos. Ya no estaban las quejas, las acusaciones, la envidia. Ahora había otro motivo diferente. Todo es para la gloria de Dios. José, hermanos, es un ejemplo muy, muy tremendo. Cada uno de los personajes que la Biblia tiene, hermanos, tiene una característica, todos. Todos consagraron sus vidas, todos llevaron una relación profunda con el Señor, todos aceptaron la escuela de Dios y todos cumplieron los propósitos de Dios y recibieron las promesas de Dios. Todos, hermano, todo es para Él, es para su gloria. Nosotros no hemos captado muchos detalles, hermanos. Estamos viviendo tiempos que no son fáciles. Hay una psicosis por las pandemias, ¿verdad? Ahorita. ¿No les ha llegado a ustedes todavía la psicosis? No, la pandemia no, la psicosis. Ayer estuve en Escobedo, de aquel lado de Santa María, y estaban diciendo los hermanos, pues ahora nadie se va a saludar, ni de abrazo ni de beso. Dijo, ni siquiera a la iglesia, porque no hay que ir donde hay gente. Dijo, ya si quieren morir ustedes, yo creo, ¿no? ¿Cuál es nuestra confianza, hermanos? Que uno dice, ni plaga tocará tu morada. Cuando las cosas empiezan a verse juicios, hablaba yo con personas en la semana, evangelizaba y me decían, pero ¿por qué Dios así? ¿Por qué tanta matazón de gente? ¿Por qué, por ejemplo, Sodoma y Gomorra? ¿Por qué los destruyó? ¿Por qué no les... Dios es grande, Él podía haberles dado una oportunidad y cambiarlos. ¿Por qué lo hizo? Tenemos un libre albedrío, hermanos. Y la vida tiene principios, la vida tiene, hermanos, sus leyes, sus reglamentos. Y Dios nos da la libertad de elegir esos reglamentos o rechazarlos. Dios primero fue y les habló a los de Sodoma y Gomorra. Su maldad había crecido tanto. Todos los imperios que han llegado a un punto, hermanos, de corrupción, ¿qué pasa? Caen. Muchas cosas se discuten ahorita en nuestro país, hermanos. A mí me han dicho, ¿y qué de lo que está pasando a nuestros gobernantes? Yo les digo, aunque ya no hagan nada, ¿cuántos años pasamos sin que nadie acusara, sin que nadie dijera nada? Con eso tenemos que orar y que Dios haga justicia. Usted ve los demás países y dice, ¿por qué la condición y la situación de cada país? ¿Por qué, hermano? Me dijeron, ¿por qué Dios mandaba a su pueblo y ordenaba que arrasaran con los pueblos que estaban ahí? Hasta los niños, hasta los animales quería que mataran. ¿Por qué tanta crueldad de Dios? Me dicen. ¿Qué contestaría usted? Que Dios siempre al hombre le ha dado la oportunidad, hermanos, de reivindicarse, de volverse a Él. Pero como la vida tiene principios, la vida tiene principios que no podemos pasar por alto. Y que cuando se nos viene el mundo encima, hermanos, de alguna manera Dios está tratando de llamarnos la atención para volvernos a Él. Pero ¿qué hacemos en lugar de eso? Nos endurecemos, nos enojamos con Dios, no entendemos la justicia, los juicios de Dios ni los caminos de Dios. Queremos darle consejos a Dios de ¿por qué haces esto? Deberías de hacer esto. ¿Por qué me pasa esto? Eres injusto, a mí no me debería de pasar esto. ¿Usted aconsejará a Dios? Todo, hermanos, está bajo el control de Él. Cuando yo veía de Job, bueno, pero ¿por qué tanto así con Job?
Usted ha leído el libro de Job. Al final Job termina en una relación más fuerte con Dios. Al final Pedro termina en una relación más fuerte con el Señor. Los hombres de Dios, hermano, atravesaron circunstancias difíciles y nos toca vivirlas a nivel personal y tal vez a nivel nacional, hermanos. Nosotros no sabemos lo que es una guerra civil, una revolución. Hay países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que se han tenido, hermanos, guerras civiles en estos años anteriores. Nosotros no hemos pasado por ahí, gracias a Dios. Pero ¿por qué hay una descomposición, hermano, tan fuerte en los países? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué nosotros empezamos, hermano, a estar secuestrados y ni siquiera nos movemos? Nos controlan muchas cosas, hermano. Todo está metiendo su control. Dígame, hermano, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué no estamos viviendo? No es cierto, hermanos, que hay un libre mercado, no es cierto. Estamos viviendo situaciones, hermanos, restringidas. Pero mientras no me bajen de la burbuja, mientras no me incomoden, no hemos llegado a una guerra civil. Dios está detrás de todo, hermanos. Y usted va a decir, ¿pero por qué Dios no hace algo? Dios nos ofrece plena riqueza. Dios nos ofrece, hermano, un cambio. El pueblo de Dios orando, hermanos, puede hacer que muchos cambios sucedan. Pero primero vamos al fastidio de su vida. Estamos fastidiados con lo que somos, con lo que vivimos. No alcanzamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo estoy fastidiado porque no tengo las cosas como yo quisiera en mí. Estoy fastidiado porque no logro esto, no logro aquello. Estoy fastidiado en mí. ¿Me entiende? Y no estamos viendo a nuestro alrededor. Que al rato vamos a estar más fastidiados, hermanos, no solo en nosotros, sino en todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Todo es para Él. ¿Qué nos toca a nosotros, dígame? Todo es de Él, por Él, para Él. Su sabiduría, su conocimiento, sus caminos, sus juicios, no los podemos entender. Tampoco podemos aconsejarle a Dios. No podemos decirle, Señor, si hacemos esto, ¿tú haces esto otro? No, hermanos, Dios no nos debe nada. Pero todo es de Él, por Él y para Él. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca consagrarnos, hermanos. Nos toca buscar más de Dios. Que si vienen situaciones difíciles, hermano, a nuestras vidas, a nuestros pueblos, a nuestro país, nosotros estemos pendientes. El testimonio de los cristianos de Corea del Sur. Corea del Norte siempre está tratando de invadir Corea del Sur. Y cuando hay peligro, eso es lo que le estoy diciendo. En la iglesia Alemano Cho hay un lugar que se llama la montaña de oración. A veces hasta 30,000 gentes orando o más, día y noche. Gente buscando a Dios día y noche. Dicen ellos, cuando hay peligro nacional nos ponemos a orar y todos los proyectos, todos los planes se caen. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué no vuelve en confusión aquellos que buscan el mal? ¿Por qué no frustra sus maquinaciones? No estamos pidiendo el mal de nadie, hermano. Que Dios salve a toda esa gente, a todos aquellos que buscan y están tratando de hacer el mal, que Dios los alcance. Pero nosotros, hermano, nos toca buscar su rostro. Nos toca, hermano, ir a Dios, tomar su palabra, creer lo que Él dice de Él, creer lo que Él dice de nosotros y creer lo que Él quiere hacer y darnos a nosotros. ¿Me entiende? Nosotros estamos, hermanos, en el lugar donde las cosas suceden. La fe es lo que mueve la mano de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que su brazo no se ha cortado, está extendido, obrando maravillas. Pero nosotros tenemos que buscar su rostro. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales has invocado mi nombre, buscar en mi rostro. Habla del arrepentimiento, habla de enderezar nuestros caminos. Dice, yo sanaré. Hermanos, la estatura de una iglesia lo dice su vida de oración. ¿Cuál es nuestra vida de oración? En Crónicas, cuando Dios hace el templo, dice, aquí en este lugar estarán mis ojos y mis oídos atentos a este lugar. Que cuando venga peste, cuando venga destrucción, guerra, sequía, y mi pueblo viniera a este lugar y clamaren a mí, y se arrepintieren, y dejaren sus malos caminos y se volvieran a mí, dice, yo oiré desde los cielos. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? ¿Sabe que Dios está trabajando en hacernos bien? José no lo entendía en todos esos años. Mucha gente dice, hermano, yo logré esto, yo tengo estos triunfos. Hermano, yo entiendo que José se preparó para la tentación más fuerte. ¿Sabe cuál fue? La abundancia. ¿Sí me oyó? La tentación más fuerte de José fue la abundancia. El poder. Hermano, cuando estamos medio raspadones, que andamos al día y a veces se nos atora por ahí la carretera, ¿qué hacemos? Le lloramos a Dios, ay Señor, ayúdame. Pero cuando no es así, ni nos acordamos de Dios, hermano. ¿Me entiende? Ni siquiera. Entonces José estaba preparándose para la tentación más. ¿Cuál era? El poder y la prosperidad. José se mantuvo, hermanos, como siervo, con un corazón perdonador. Mantuvo su relación con Dios. Todo lo hizo para la gloria de Dios. Nunca dejó sus convicciones. Usted presuma de que ha logrado algo, pero si ese algo ha interferido en que usted tenga una relación con Dios más pobre, en que usted en lugar de avanzar en su crecimiento retroceda, usted no estaba listo para ese punto en su vida. Y Dios le está demostrando que necesitamos volvernos a Él y arrepentirnos. ¿Me entiende? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y para Él.